Hola chicos, espero se encuentren bien. Hoy les voy a pasar este video que básicamente nos enseña un uso de la herramienta Diagram que vamos a utilizar para el modelo entidad-relación. En Google vamos a escribir Diagram y también les voy a dejar el enlace adjunto, ¿sí? Con la primera página que nos aparece le vamos a dar clic, luego le damos Start. Y esto se vincula con su Google Drive. Verán, por ahora no me ha salido que inicie sesión porque yo ya lo había hecho anteriormente, pero le van a dar iniciar sesión con Google. Aquí ustedes seleccionan con qué cuenta van a iniciar. Sí, aquí le va a aparecer la lista de sus cuentas. En este caso yo voy a iniciar con mi cuenta institucional. Estas dos opciones. Aquí donde dice crear nuevo diagrama, pues nos crea en la raíz de nuestro Drive. Es decir, si nos vamos al drive.google.com, lo que va a pasar es que nos va a crear el diagrama aquí, ¿sí? Precisamente aquí, justo dentro de nuestra unidad. Si le doy aquí en mi unidad, por aquí debería de crearme un diagrama, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí he creado un diagrama. Lo crea en la carpeta raíz. Ustedes ya deben de saber esto. Si hago aquí abrir una carpeta, un diagrama existente, pues voy a hacerlo con alguno de los que ya tenga guardado. Es más, también se pueden ir al Google Drive, le dan doble clic y automáticamente se abre con diagrama. Eso es para reutilizar los ejercicios que ya vayamos realizando. En crear nuevo, le vamos a dar clic. Ustedes seleccionan el nombre, en este caso les voy a colocar práctica. Y en blanco, ¿sí? Incluso tienen muchos modelos aquí. Tienen modelos de ingeniería de software, UML, cuando quieren hacer algo para sus aplicaciones, que les manden a hacer algunos modelos, modelos de mapa, modelos de redes, una infinidad de modelos, ¿sí? En este caso vamos a iniciar en blanco. Le doy Create. Como les decía, nos pide usar la carpeta root, es decir, la principal, y automáticamente se crea aquí. Si ustedes deciden, pues muy bien. Pero si le dicen no, seleccionar un folder significa que usted lo va a agregar en alguna carpetita. Si usted quiere llevar todo bien ordenado, si maneja alguna carpeta en el Drive, pues ahí le va a aparecer. En este caso lo voy a crear en la carpeta raíz, ¿sí? Listo. En la parte izquierda nos aparecen varias opciones y figuras que podemos agregar, pero a nosotros nos interesa, le vamos a dar clic en minimizar, a nosotros nos interesa las que digan entidad relación, como lo pueden observar aquí, ¿sí? Entidad relación. Todas estas son las figuras que nosotros podemos utilizar. Si se dan cuenta, aquí los cuadros los tenemos incluso para la entidad, tenemos unos filos cuadrados y filos redondeados, podemos utilizar cualquiera. En este caso, al darle clic, automáticamente nos aparece acá una entidad. Pueden acercar, ¿sí? La pueden mover simplemente, es muy fácil. Si quieren cambiar el nombre con doble clic, pues ustedes ya cambian el nombre de esta manera, ¿sí? En la parte derecha podemos cambiar los colores. Esto ya es decisión de ustedes si lo desean hacer, pero para mí sería suficiente con que me lo entreguen así, ¿sí? Y esto ya va a depender de ustedes. Si quieren cambiar el tamaño del texto, ¿sí? Aquí tenemos todas las opciones del cuadrito que tenemos agregado. La siguiente opción es agregar los atributos. Recuerden que luego de una entidad lo primero que nosotros debemos hacer es un atributo con identificador. Y yo les dije que va a ser el que tenga el subrayado, ¿sí? Como lo puede ver aquí. Entonces, esto sería un ID persona, ¿sí? ID-persona. Aquí solo que no se puede apreciar muy bien, pero sí tengo el guión bajo. El siguiente paso es unirlo, ¿no? Entonces, miren, yo desde aquí, desde donde aparece una flechita, lo tengo presionado y le arrastro hacia acá, hasta mi entidad. Ahora, estas flechas no se suelen utilizar así, son las flechas que son largas y sin la flechita,
como lo ven aquí. Entonces le damos clic a la flecha y aquí en el estilo podemos modificar eso. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Pueden ver que de donde inicia tiene none, significa que no va a tener. Si le selecciono uno, pues ya me va a poner la flecha acá. En este caso nosotros no necesitamos en ninguno de los dos lados la flecha, ¿sí? Por ahí vamos bien. Ahora necesitamos colocarla de manera recta. Entonces la selecciono y aquí en esta opción nosotros podemos decirle que queremos que sea recta. Y listo. Así nosotros iniciamos nuestro diseño. Si tengo otro atributo, pues le doy clic, un atributo normal, y voy colocando los datos. ¿Sí? Lo arrastro, perdón, de aquí de la flechita que aparece, lo arrastro y ya va quedando. Asimismo, si tengo otro atributo, en este caso puede ser apellido, ¿sí? Lo arrastro y ya va quedando. Aquí en ID persona también podríamos, como ustedes saben, ya pueden utilizar ID o cédula de identidad. Si ustedes saben que las personas las podemos manejar de esta manera, o cédula, guión bajo, de pasaporte, o pueden escribir la palabra completa, ya es decisión de ustedes. Acuérdense que solo pueden escribir hasta 128 caracteres en uno de estos. Entonces, puedo colocar otra entidad, ¿sí? Una persona, le podríamos hacer una relación que sea acá, ¿sí? Puede ser acá, una relación de una persona, de las personas hacia las casas, ¿no? Entonces, asimismo, ustedes saben que lo primero que va a ir ID, ¿sí? ID de la casa. Aunque las casas sí me parece que tienen un código único que podríamos agregarlo aquí. Si hay números de casa, incluso en el censo le colocan un solo número. Podrían manejarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, lo arrastro. También podría colocar la casa. Puedo hacer un campo dirección casa, ¿sí? ¿Se acuerdan este tipo de campo? Este también lo vimos. Por ejemplo, dirección, sabemos que va hacia aquí, pero este involucra más datos. Por ejemplo, en la dirección de la casa, que es lo que nosotros vamos a pedir, podríamos colocar la ciudad, ¿sí? La ciudad de la casa. Podríamos colocar también el cantón de la casa. Podríamos colocar las calles de la casa. Voy a reducir un poquito. Listo. Para hacer este movimiento ustedes tienen presionado la barra espaciadora. Miren, se ve que cambia el cursor y ahí puedo hacer estos movimientos, ¿sí? Y entonces también podría pedirle alguna referencia, ¿sí? Recuerden que estos campos no van directamente a casa. Estos ya van desde aquí hacia la dirección, porque estos datos son los que vamos a obtener cuando pidamos la dirección. Y así tenemos todo ordenado. Bien, lo siguiente que falta son las relaciones, y eso es algo que nosotros estuvimos viendo en la clase pasada. Voy a mover todo esto, lo puedo marcar. Con control también marco esto y ahí lo muevo, ¿sí? Estamos. Las relaciones, ustedes saben que por aquí tenemos las relaciones, ¿sí? Esto es lo que va siempre, el conector que va entre las entidades, ¿sí? Aquí podríamos colocar un verbo. Ustedes ya saben que tienen que buscar el verbo más, que más cuadre con la relación que ustedes quieren hacer. En este caso, podríamos utilizar tiene para hacer la relación de que las personas tienen casas, ¿sí? Y ahora sí, ahora viene lo que son las cardinalidades.
Para ello, aquí en la parte inferior tenemos, ustedes pueden observar todas las cardinalidades que en este caso dijimos que íbamos a utilizar en la pata de gallo. Pues aquí está. La primera, pueden darse cuenta que tiene un circulito. Y acuérdense que puede tener 0, 1 o más. ¿Sí? Acuérdense que cuando tenía la rayita, por ejemplo aquí, ese significaba 1. Y en este caso, si tiene la rayita y varios, busquemos una que tenga rayita y varios. Aquí. ¿Sí? Aquí nos dice que tiene, sí pueden ver que ya no está el círculo, ahora está la rayita, significa que solo va a tener 1 o más. ¿Sí? Entonces, empecemos a hacer esta relación. Supongamos, aquí podemos colocar también texto. Incluso ustedes pueden manejarse aquí con sus relaciones, como quieran hacerlo. Vamos primero, veamos si nos sale con 1, 1. Es para hacer un ejemplo, luego lo analizamos bien, ¿no? Yo le voy a decir que aquí es de 1 a 1 y acá de 1 a 1. ¿Sí? Esto es más o menos para que ustedes sepan cómo realizar las etiquetas aquí con texto. Bien, entonces, si ustedes lo manejan así, simplemente podrían utilizar, por aquí tenemos que buscar de 1 a 1. Recuerden que tienen que buscar las que tienen la rayita, esta de aquí, ¿sí? Miren, esta que tiene la rayita significa que 1 a 1, ¿sí? Ahí tenemos de 1 a 1. Lo mismo, si es la misma rayita, pues le puedo dar clic o copiar y 1 a 1. Incluso, si se dan cuenta, aquí a lo que hacen en la parte inferior está una etiqueta que dice de 0 a 1, ¿sí? De 1 a varios, opcionales, de varios a varios. Aquí ustedes se pueden ir guiando. Entonces vean, nos dice que una persona tiene una casa. Podría ser, ¿sí? Pero ustedes saben que generalmente las casas o el terreno la escritura está a nombre de una persona nomás, ¿no? Estamos muy bien ahí. Pero también acuérdense que una persona puede tener más casas. Entonces, aquí ya tendríamos que cambiar esto, ¿no? Significa que una persona puede tener varias casas, ¿no? Entonces sería el N. Entonces aquí sería una persona tiene una o más casas. Entonces por ahí estaríamos bien, ¿no? Si le pondríamos aquí varios, es decir, que una o más personas tienen una o más casas. Significa que si usted, por ejemplo, si tuviéramos aquí N, significa que si usted es dueño de una casa, otra persona también puede ser el dueño de esa casa. Pero ya vamos a nivel base de datos, ya a nivel ya empresarial. Claro que si usted dice, por ejemplo, esto es una herencia y nos pertenece a todos, pues ahí sí son dueños, pero realmente eso debe estar solamente asignado a una persona. Entonces aquí no estaría bien porque ustedes saben que no se maneja así. Entonces quedaría de 1 a varios. Ahora, aquí de 1 a 1 está bien. Entonces lo que deberíamos de cambiar es esta flecha que está aquí. Pueden ustedes utilizar aquí, ¿sí? Aquí también tenemos varios símbolos para poder cambiar o simplemente la suprimen y buscan aquí el que es de 1 a varios, ¿sí? Busquemos aquí tenemos de 1 a varios, pueden ver, de 1 a varios. Ahora, acuérdense que este símbolo que está aquí, voy a acercar más, esta rayita significa que de 1 a más. Pero como ustedes saben, una persona a veces no tiene casa, no tiene terreno. Entonces, yo creo que no sería conveniente que le pongamos 1, porque le estamos obligando a la base de datos que cuando ingrese una persona, obligatoriamente me ingrese la casa de la que le pertenece. Pero ¿y si no tiene? Entonces ahí va el problema, la base de datos no le va a dejar agregar personas. Entonces, deberíamos modificar esto. Por ejemplo, lo voy a suprimir. Y por aquí vamos a buscar el que tiene de 1, ¿sí? De 0 a varios. Aquí está. Entonces aquí ya me indica que puede tener 0, 1 o más casas. Entonces, si yo ingreso una persona, agrego datos en la base de datos, una persona, ya no me va a dar problema porque aquí me dice que puede ingresar casa como no puede ingresar. Y cosa que es lógico, a veces no tienen, no le ingreso.
A veces tienen una casa, le ingreso la una. A veces tienen varias casas, le ingreso las varias. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, chicos, para que ustedes vayan organizando ese trabajo que tienen que hacer, ¿sí? En grupo. Por ejemplo, si quieren agregar más entidades, pues las van agregando. Eso no hay problema. Pueden agregar todas las que ustedes deseen. Pueden agregar más relaciones. Esta no. ¿Sí? Relaciones. Por ejemplo, si esta también incluso puede relacionarse, esta también puede relacionarse con otra. ¿Sí? De esa manera. Hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, si yo hago esta relación de aquí de personas, yo ya no puedo hacerlo. ¿Sí? Sería algún dato ilógico y datos irrelevantes que voy a almacenar en mi base de datos. Porque des en cuenta que si yo ya tengo personas y sé que está vinculado con casa, entonces si casa yo vinculo con esta entidad de acá, se supone que todo va de la manito y ya puedo obtener todos los datos. ¿Sí? Entonces no es necesario que si aquí necesito algún dato de la persona lo vuelva a vincular con persona. ¿Sí? Entonces guíense por esto, que si van de la manito significa que yo ya voy obteniendo todos los datos de persona, los tengo aquí en casa. ¿Sí? Y si voy a relacionar con la de acá, a esta entidad puedo sacar los datos de casa y de persona. Puedo obtenerlos todos. Bien, entonces yo creo que ahí estaría claro el uso del diagrama, porque esto de aquí ya lo hemos visto, ya pueden hacerlo y les tocaría trabajar.